Muy buenas tardes, mi nombre es Junior Javier Cano, soy del programa de agronomía, estoy matriculado en el CECAT de Pitalito. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de los cultivos de clima medio en la tarea de la fase 2, que es realización del estudio de cultivos de ciclo corto y semiperenne. Para este caso vamos a hablar sobre el cultivo de la vainilla, más exactamente la planifolia, que como, es como esta variedad de vainilla, la cual tiene más vainillina, que es la encargada de darle como ese sabor y ese olor característico a este producto, a esta vaina que se puede cosechar. Entonces, la vainilla es un cultivo que es muy exótico, que ha tenido muy buena acogida en los diferentes mercados, ya que se ha estandarizado como el segundo producto prácticamente más caro, seguido del azafrán, ya que ha alcanzado hasta valores hasta de 2.000 pesos por gramo, lo cual es bastante alto. Y pues también tiene muy buena comercialización, pues ya que se pueden utilizar estos productos o estos derivados o se le puede dar como esa utilidad en la cocina, en cosméticos, perfume, medicina, entre otros. Ahora, para poder establecer este cultivo de la vainilla planifolia, se necesitan que sean suelos con muy buena materia orgánica, ya que ellos requieren bastante para poder tener un mejor desarrollo, un pH entre 5.5 y 7, es decir, más bien un poco ligeramente ácido y un poquito neutro, eh, un clima trópico húmedo y con muy buena humedad y bastante sombra. Entonces, este cultivo más que todo es como para establecerlo, es más bien de climas cálidos, que hay diferentes variedades que se pueden acomodar a climas medios, pero es más bien como que su altura óptima es más o menos hacia los 600 metros sobre el nivel del mar. Para primero establecer este cultivo, pues es importante conocer esto, que sean no tan pendientes, suelos que no tengan una pendiente tan pronunciada. Y primero vamos a hacer como lo que es la preparación del suelo. Entonces limpiar y adecuar el lote donde se va a sembrar. eh, Buscar que sean semillas certificadas, que no vayan a tener enfermedades. Preparación de tutorado, en este caso ya sea si se va a implementar con cultivos asociados como cítricos, o si se va a poner bajo polisombra, o si se va a hacer utilizando la misma sombra de algunos árboles nativos. Es muy importante también aplicar los sistemas de riego, ya que la planta necesita de riego, pero también que ese suelo tenga un muy buen sistema de drenaje, ya que mucha humedad puede generarle problemas fitopatógenos. Y ya ahí se produce hacer la siembra. La siembra sí va a depender de las densidades en las cuales uno quiera trabajar. Normalmente, más o menos con un buen sistema agronómico, se podían estar plantando alrededor de 1.500 plantas por hectárea. Ahora, en la fase de sostenimiento es muy importante hacer el plan de fertilización, que se me olvidó comentar en la diapositiva anterior, que es hacer un análisis de suelo para conocer las propiedades físicas y químicas del suelo, para así mismo saber cómo se va a preparar el plan de fertilización. Asimismo, conociendo esas propiedades del suelo, se va a saber la frecuencia del riego de acuerdo a las necesidades de la planta. Por otra parte, vamos a tener lo que es el manejo, el MIP y MIE, que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, ya que ellas es un poco susceptible a algunas plagas y enfermedades, y por eso es muy importante hacerle un buen manejo para que estas plagas no avancen tanto. Además de hacer unas muy buenas limpias y una polinización que sea, en este caso para este cultivo, la polinización debe ser manual. Y las limpias, pues preferiblemente también no llegar a causar heridas en la planta.
Ya en cuestiones de la cosecha se recolecta de 8 a 9 meses después de la floración y esa flor que ha sido polinizada. Es decir, que es un periodo bastante largo. Además, esta cosecha se recolecta más o menos a partir de los 3 a 4 años, que es que inicia la fase de floración de este cultivo. La recolección normalmente se debe hacer de forma manual, ya que se debe tratar de cuidar muy bien cada una de las vainas, que estas son las vainas de la vainilla, para que no se vayan a estropear o dañar. Y se cosechan precisamente cuando las vainas ya están muy bien desarrolladas y en esta partecita de acá abajo comienza a tomar un tono o un color un poquito amarillento. En el tema de la post cosecha, primero se hace un escaldado. El escaldado consiste en que una vez se cosechan las vainas, se ponen en una agua caliente más o menos a unos 65 grados centígrados. Después de eso, que sumergen en esa agua, se sacan y se ponen en otro proceso que llama sudado, que es donde se envuelven en una manta o en un trapo, como se le quiera llamar, preferiblemente de algodón, y se guardan en unas cajas herméticas por unos días. Esto con el fin de ir aumentando y mejorando las propiedades de las vainas. Luego se hace un secado que primero se hace más o menos unas semanas al sol y otras bajo sombra. Todo va a depender de qué tanto sol reciban. Pues la idea es que sean por ahí unas 3 semanas más o menos al sol y luego el resto de secado se haga bajo sombra, ya que si se hace mucho al sol se puede llegar a dañar un poquito lo que es la vaina. Esto se hace con el fin, ya que cuando se recolectan estas vainas, en realidad aún no se les siente el olor o esa fragancia característica de la vainilla, sino que es muy importante hacer ese proceso de post cosecha, siguiendo cada uno de los pasos mencionados. Aparte de esto, después de que ya más o menos se mira que está secada la vainilla, se lleva a otro proceso de acondicionamiento, que es donde se va a llevar como un proceso de curado, en el cual se meten en cajas de madera que están forradas con un papel encerado. Esto es con el fin de que ellas queden guardadas bien herméticamente para que ellas sigan haciendo ese proceso. Este proceso puede tardar un par de meses, pueden ser 3, 4, 5 meses en el cual van a estar ahí guardados, que es como su proceso de fermentación. Después de que ya ha pasado ese proceso de fermentación, viene lo que es la clasificación, el empaque. Es donde cada una de esas vainas se van a clasificar de acuerdo a su tamaño, para así posteriormente conocer en qué empaque se van a distribuir en el mercado. Los costos. Tienen un costos un poco elevados, ya que en la preparación del suero normalmente se dan aproximadamente 2 millones de pesos. En esquejes de la vainilla son 6 millones de pesos y eso que a veces son hasta difíciles de conseguir. En fertilización se dan más o menos 5 millones 500. En riego y suministro de agua 4 millones 500. Control de plagas y enfermedades 2 millones 800. Mano de obra más o menos 14 millones de pesos. En sombra y tutores, que son muy importantes para la planta, ya que requiere más o menos de un 50 a un 70% de sombrío. Entonces hay que tener una sombra un poquito más bien controlada. Y los tutorados, pues los que se lleguen a acabar o a caer, o que toque hacerle algunas adecuaciones. Cosecha y procesionamiento, 13 millones de pesos. Transporte y logística, 4 millones de pesos. Seguros y servicios públicos, 4 millones 500, para un total de 60 millones 800. En los ingresos, se espera que con un cultivo establecido por hectárea de 1.500 plantas, se espera recolectar más o menos 500 kilogramos de vainilla seca a partir del cuarto año, más o menos proyectado. El precio de venta va a variar. Se puede vender al mercado interno en 136.799 pesos la vainilla seca.
Y ya con el proceso de curado y procesado, en el cual será ese otro proceso de fermentación para darle ese valor agregado, se puede vender a 215.855 pesos el kilo de vainilla curada. Esto se puede vender a alguna empresa exportadora que le da como ese valor agregado. Los ingresos esperados en vainilla seca son de 68.399.500 y en vainilla curada de 107.927.500, lo cual muestra que si se le puede hacer ese proceso de curado, se puede obtener mejores resultados y sacar más rápido lo que es la inversión, que es un poco más complejo porque se tienen que cuidar de utilizar los menos químicos posibles y más bien utilizar lo que tengan que ver con insecticidas biológicos, control biológico, para que los insecticidas no vayan a dejar residuos. Además también que en cada una de las mantas de los árboles que se utilizan deben estar previamente desinfectados y que no suelten olores tan fuertes para no contaminar la vainilla. La comercialización de este producto, pues como ya lo mencionaba, se puede hacer de forma interna en algunos mercados nacionales o preferiblemente buscar algunas empresas exportadores para que le den como ese valor agregado. Estas son algunas referencias y muchas gracias.